Lord of the Mysteries, volumen 2, capítulo 237, secuencia 2. 29 de octubre, el líder de la orden secreta Zaratul me visitó una vez más. No mencionó nada específico y simplemente charló casualmente conmigo. No fui capaz de adivinar sus verdaderas intenciones. Parece que solo quería fortalecer la comunicación entre nosotros y entendernos mejor. Ya conocí a los dos Beyonders de alta secuencia de la iglesia, pero sentí que Zaratul era mucho más poderoso y misterioso que ellos, así que le pregunté qué número de secuencia era, sin muchas esperanzas de una respuesta. Y al final en realidad me contestó. Me dijo que era una secuencia 2, invocador de milagros. Secuencia 2. En la categorización de la iglesia, esa es la posición de un ángel, cercana a la de una deidad. Realmente es más poderoso que el alquimista y el erudito arcano que conocí antes. Pero mi intuición me decía que Zaratul no estaba diciendo toda la verdad. La secuencia 2 podría ser simplemente su posición anterior, o que está a punto de avanzar. Invocador de milagros, un maestro en la creación de milagros. El nombre de esta poción hace volar la imaginación. Esta es la secuencia 2 correspondiente a Vidente, un invocador de milagros que controla el destino. Intenté sondear a Zaratul si la palabra milagro se refería al milagro del destino. ¿Acaso el camino del vidente es uno que lentamente comprende y capta el destino para controlarlo? Zaratul ignoró la primera pregunta. Me dijo que el destino es solo una de las partes del camino del vidente y ni siquiera es su enfoque principal. El camino que realmente representa el destino es monstruo. Él planteó algunos ejemplos que eran todos nombres de pociones de secuencia del camino del monstruo. Secuencia 7, afortunado. Secuencia 5, ganador. Secuencia 2, cronista del destino. Y secuencia 1, la serpiente de Mercurio. También se la conoce como la serpiente del destino. Este es el primer nombre de la primera secuencia 1 que conozco. Me golpeó justo en la cara. Según lo que sé, el camino del monstruo debe ser controlado por la escuela de pensamiento de la vida. Esta escuela parece tener también partes del camino de la secuencia del boticario. Proponen tres grandes divisiones: el mundo de la racionalidad absoluta, el mundo del espíritu y el mundo material. Sí, es genial. Zaratul me dijo que la escuela del pensamiento de la vida se especializa en astromancia, buscando usar medicina, música, luz, vino y fragancia para eliminar caminos con lectura de estrellas y destino desfavorables. Creen que los desastres y las enfermedades son causadas por la pérdida del equilibrio entre el hombre y la naturaleza, así como el equilibrio entre el hombre y su propia mente. Agregó significativamente que la escuela de pensamiento de la vida adora a la luna. ¿Por qué adorar a la luna y no ir un paso más allá, a la diosa de la medianoche? Este diario ocupaba dos páginas y Este diario ocupaba dos páginas y estaba claramente copiado por ambos lados del original. Eso es mucha información. Klein suspiró en un sentido silencio. Esta era también la primera vez que aprendía el nombre de una poción de la secuencia 1. La serpiente de Mercurio y la serpiente del destino realmente hacían que uno sintiera nostalgia. Del mismo modo, es la primera vez que aprendo sobre una secuencia 2. Ahora sé la secuencia 2 correspondiente de Vidente. El nombre de invocador de milagros suena bastante bien. Contiene un significado profundo y no suena nada débil, aunque en comparación con cronista del destino parece un poco inferior. El destino es solo una parte del camino del vidente y ni siquiera es su enfoque principal. Tengo que recordar esto. Debo reflexionar constantemente sobre mí mismo y no terminar dirigiéndome hacia el destino. Podría resultar en el fracaso de mi actuación. Las palabras de Zaratul no parecen contradictorias. El camino del monstruo es el verdadero camino del destino. Entonces,
Cronista del Destino es una secuencia 2. Si ese es el caso, entonces ya conocía una secuencia 2 en el pasado. Aunque no apartó los ojos del papel, Klein estaba considerando seriamente su propia cadena de secuencias. Debido a su experiencia en la digestión de las dos pociones, vidente y payaso, y debido a que podía espiar y reverenciar el destino, pudo ser un poco profético sobre el destino. Sin embargo, todavía sería impotente ante el desarrollo del mismo. Poco a poco había estado equiparando la esencia de su camino de Beyonder con el destino. Si no fuera por este diario, era muy probable que lo hubiera usado como premisa para comprender y actuar para las secuencias subsiguientes. En cuanto a si Zaratul estaba mintiendo o no, lo que Klein estaba seguro era que el camino del monstruo era definitivamente la secuencia del destino, lo cual era consistente con lo que había visto en la información confidencial de los halcones nocturnos y con el nombre de la poción que había escuchado antes, Cronista del Destino. Ahora que había una secuencia del destino, era poco probable que el camino del vidente se repitiera. Esto daría como resultado cierto grado de superposición y sería inconsistente con la forma en que cada una de las secuencias actuales tiene características diferentes. Por lo tanto, Klein se inclinó a creer que lo que había dicho Zaratul se inclinaba a creer que el destino era solo una parte del camino del vidente, no su enfoque principal. El valor de estas dos páginas es invaluable para el presente yo. El alquimista y el erudito arcano deberían ser las secuencias superiores del camino del sabio. Por el tono de Rosell, definitivamente no pertenecen a la secuencia 2 y 1, es decir, seguramente son secuencia 4 y 3. Por el momento es imposible determinar cuál es la 4 y cuál es la 3. Klein reunió sus pensamientos, volteó el diario y continuó leyendo. En cuanto a por qué la escuela de pensamiento de la vida solo adoraba a la luna y no creía en la diosa de la noche eterna que simbolizaba la luna carmesí, no pudo reflexionar demasiado sobre ello debido a la falta de información. La tercera página era el relato de Rosell. Era sobre la invención de una máquina de vapor práctica. A veces tenía miedo de sufrir represiones y en otras ocasiones miedo de que los frutos de su trabajo fueran arrebatados por figuras poderosas. Sus palabras mostraban su miedo a ser perseguido. En pensar que incluso el emperador Rosell, que se consideraba a sí mismo el protagonista de una era, tendría un lado tan perturbado y preocupado. Las comisuras de los labios de Klein se contrajeron cuando pasó a la cuarta página del diario. 18 de abril. Matilde está embarazada. Es de esperar, e incluso puedo decirte exactamente en qué sesión de hacer el amor se concibió, porque sentí una disminución en mi característica de Beyonder. Una vez que la concepción sea exitosa, mi propia característica de Beyonder se desprenderá y parte de ella se transferirá a mi hijo. Después de eso, le pregunté al arzobispo Van Esti con preocupación. Me dijo que esto es un fenómeno normal. Para la secuencia 7 y siguientes, las características de Beyonder no se transmitirán a la próxima generación, pero no es absoluto. La secuencia 6 y 5 naturalmente transmitirán una parte, pero no afectará en gran medida la fuerza de los padres. En cuanto al niño, nacería con ciertos poderes de Beyonder, cercanos a los de un secuencia 9, pero como resultado, su camino es básicamente uno fijo. En secuencias altas, la herencia de la característica Beyonder es algo que uno puede controlar. Uno puede elegir transmitir o no, o incluso puede elegir transmitir solo un poco, un tercio, la mitad o todo. En otras palabras, los niños nacidos de Beyonders de alta secuencia podrían nacer como Beyonders. En cuanto al número de secuencia, depende de los padres decidir. Me pregunto si los descendientes de las deidades también son así. Después de leer el diario, solo había dos frases en la mente de Klein: ley de indestructibilidad de las características de Beyonder y ley de conservación de las características de Beyonder. ¿La ley rige la supervivencia de las criaturas Beyonder? No es de extrañar que algunos animales mágicos se reproduzcan solo antes de morir. No es de extrañar que se produzca el fenómeno de un aumento de la matanza y sed de sangre después del parto. El objetivo es la conservación de su propia raza o incluso de su propia sangre.
Esto es para complementar sus características de Beyonder. De acuerdo con esta lógica, si rastreamos esto hasta el final, ¿de dónde provienen las primeras características Beyonder? ¿Producidas de la nada? ¿Del creador omnipotente y omnisciente? Dado que la justicia ya había avanzado a telépata, Klein controló el impulso a sentir y siguió hojeando las páginas. La quinta página eran las críticas de Rosell sobre cómo nadie podía disfrutar de su música pop y pensaba que estaban haciendo ruido, mientras que al mismo tiempo reflexionaba sobre cómo las historias refrescantes eran una búsqueda común de diferentes personas de diferentes mundos, y que la popularidad de las novelas que plagió de El Conde de Montecristo permitieron que floreciera el periódico que fundó. Emperador, ¿hay algo más que no haya hecho? Con una sonrisa, Klein pasó a la sexta y última página. El 10 de noviembre recibí en secreto al gran pirata Savigny Solomon en el palacio de Maple Blanco. Espero que saquee a mis oponentes en la nueva ruta marítima y ataque los barcos de Feysac, Loen y Feina Potter. Y prometí ayudarlo a avanzar a un Beyonder de alta secuencia. El camino de Beyonder del Emperador Oscuro tiene nombres que son tan extraños como el camino demoníaco: corrupción, confusión, caído, desorden. Sin embargo, para que coincida con el Emperador Oscuro, agregaron sus propios sufijos: varón de la corrupción, mentor del desorden, conde de los caídos, duque de la entropía. Para que Savigny hiciera honor a su nombre, decidí conferirle el título de conde de la corte, en secreto. Savigny tiene un hijo llamado Nast Solomon, y mi intuición me dice que el muchacho será reconocido en el futuro. El muchacho tiene agallas. Nast Solomon, el rey de los 5 mares Nast. Nast, quien dice ser descendiente del imperio de Salomón. Pensar que nació durante el periodo Rosell. Klein estaba atónito. Dado que Rosell había mencionado el término nueva ruta marítima, Klein había determinado fácilmente el año correspondiente. Fue en 1194 cuando se descubrió la nueva ruta marítima y se encontró el continente sur, y Rosell fue asesinado en 1198. El diario solo pudo haber sido escrito entre esos 2 años. Eso también significa que fue hace unos 151 a 155 años. Si Nast, el rey de los 5 mares, es el mismo Nast Solomon del que había hablado Rosell, tiene casi 160 años. ¿Se debe esto a otras razones o los Beyonders de alta secuencia obtienen una extensión de vida útil naturalmente? Klein pensó seriamente. Reunió sus pensamientos y dejó que el diario desapareciera de sus manos. Luego miró a Justicia y dijo: son libres de comerciar o comunicarse ahora. El señor loco no tiene conocimientos generales para decirnos hoy. Audrey estaba un poco decepcionada. Volvió su mirada hacia el sol y dijo: ¿puedo intercambiar información relacionada con los dragones con usted? Ella recordaba claramente que el señor Sol llamó al camino del espectador el camino del dragón, y que dijo que se originó en la raza dragón. Seguro. Quiero la fórmula de la poción de la secuencia 8 para Bardo, respondió el Sol de Rick, quien había estado en silencio hasta el momento, vacilante. Quería usar la reunión como un intercambio de información sobre el mundo donde vivían Justicia y el Colgado, para que no siempre se confundiera con lo que escuchaba. Sin embargo, al ver que su proceso de digerir la poción estaba a punto de completarse, todavía hizo de su avance su máxima prioridad. Suscríbete, deja un like, comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal. Y si te vuelves miembro me ayudaría muchísimo y te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este 237. Con muchísima fucking información de las secuencias. Y bueno, las secuencias bajas no heredan, ¿no? Hasta secuencia 7 no hereda. Pero a partir de ahí, si tienen hijos, los 6, 5, supongo que hasta los 4, pueden llegar a que sus hijos hereden y se conviertan en secuencias 9 de forma natural.
Y los de alta secuencia pueden decidir, supongo que pueden hacer que su hijo nazca siendo un billón de secuencia 6, 5, 4. ¿Qué? ¿Qué? Y oye, reinteresante que lo del vidente no sea como tal lo del destino. Claro, tiene sentido que el vidente solo vea el destino y no lo manipule tal cual. Tiene sentido. Lo que sí se me hace raro que es que el camino del monstruo sí tenga que ver con eso, pero bueno, es que termina en una vaina que es cronista del destino y luego, ¿qué era? La serpiente, por acá lo tenía. Serpiente del destino, serpiente de Mercurio o la serpiente del destino. Dios mío, qué vaina, qué cosas. Claro, es que empieza, es que el camino 9 monstruo y luego por allá en el 7 afortunado, 5 ganador, 2 cronista del destino y uno serpiente de Mercurio o serpiente del destino. Ok, un poco raro si me lo preguntas. Ah, qué cosas. Los de secuencia alta pueden saber si les metieron los cuernos, literal, literalmente. Ah, pero bueno, gente, es súper interesante este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.